El Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Marque si puede eso. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y es palabra del Señor. Quiero compartir por unos minutos en esta noche el mensaje, el cual tiene como título solo una palabra: permanecer. ¿Sí? Permanecer. Decirle al que está al lado tuyo: permanecer. Permanecer. Y miren, quiero como primero dejar el significado de la palabra permanecer. ¿Qué significa permanecer? No es simplemente estar. Dice, es también mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Mantenerse sin mutación. ¿Qué significa la palabra mutación? Cambios o cambiar. Y aquí el Señor habla de permanecer pero sin cambiar. Yo debo tener una misma posición, y aquí no habla de lo físico solamente, sino que habla de lo interno también, y aún de los pensamientos. Mis pensamientos no pueden cambiar. Aunque haya momentos difíciles, aunque haya situaciones en nuestras vidas, mis pensamientos no pueden cambiar. Tienen que ser el mismo. Y uno de esos pensamientos es que Dios es poderoso, que Dios ha prometido bendecirme y lo va a hacer conmigo. Entonces no puedo cambiar. Y mire, permanecer en el Señor es lo que nos va a llevar a tener una vida victoriosa. El permanecer. Aquí yo me encargué de contar, y luego si usted quiere hágalo en su casa. 11 veces repite la palabra permanecer, o permanecen, o permanecéis. 11 veces en solo 17 versículos. Quiere decir que el Señor quiere darnos un mensaje a través de eso, del poder permanecer sin cambiar, tener una misma manera de pensar. Y hoy la realidad es que vivimos tiempos muy difíciles, tiempos de hostigamiento. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra hostigamiento u hostigar? ¿Saben lo que significa? Miren, la palabra hostigamiento
habla de perturbar, de alterar, de amenazar. Hoy las cosas que nos suceden no tienen ese mensaje o no provocan eso en la mente, psicológicamente, perturbarnos, alterarnos, aún amenazarnos, porque parecería que el escenario no es el mejor, parecería que las cosas cada vez están peor y que es la realidad. Pero para la palabra que en esta noche queremos trabajar, el permanecer, habla de que no solamente la bendición de Dios va a estar en nuestras vidas, sino que vamos a tener frutos en nosotros del permanecer en el Señor. Aún dice la palabra que Dios no dejará sin recompensa la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos, y aún en la obra podemos incorporar el poder seguir en el Señor a pesar de las cosas. Y que yo sé que eso va a ser bendecido por Dios y voy a tener recompensa de permanecer. ¿Tiene recompensa el que retrocede? ¿Tiene recompensa el que baja los brazos? No. La recompensa la tiene el que permanece. Y mire, estos tiempos de hostigamiento, de opresión, de aflicción, porque hoy vemos como la gente anda angustiada, triste. Ya no hace falta que te lo digan. Su cara. Hay gente que está sufriendo por la situación que nos toca pasar. Y no solamente como país, sino de lo que está sucediendo a nivel mundial y de los tiempos que vienen sobre la tierra. La gente va a sufrir mucho. La gente va a estar afligida, va a estar angustiada. Porque se sacrifica, se esfuerza y no hay cambios. Por eso es que a mí me conviene permanecer en el Señor. Y aún 11 veces el Señor habló. Pero miren, aquí hay algo muy puntual en el versículo 5. Porque dice, el que permanece en mí y yo en él. Hay que asegurarse también que el Señor esté en nosotros. De sentir que estamos llenos de Cristo. No es solamente, bueno, sí, yo. No, también el Señor tiene que estar en mi vida. Y para eso debo buscarlo. Debo tomar una decisión seria, iglesia, de permanecer en Cristo. Porque ahí va a estar mi galardón. Ahí va a estar mi recompensa. Hoy vemos como mucha gente, conociendo al Señor, se está apartando. Se están dejando de congregar, están volviendo atrás. Gente que, yo no sé si la situación o los problemas, pero en vez de buscar a Dios, se alejan. Y acá dice la palabra, el que permanece en mí y yo en ellos. Ese va a llevar fruto porque está ligado a la vid. ¿Quién es la vid en esta parábola? Jesucristo. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Entonces yo debo estar aferrado al Señor. Yo debo permanecer en el Señor, aunque haya situaciones difíciles. Y luego en su casa, tómese el trabajo de leer el Salmo 57. El Salmo 57. Vemos aquí a un David que era perseguido. ¿Por quién era perseguido David? Saúl. Saúl quería matarlo. ¿Y por qué? Por celos, por envidia, por cosas carnales. Pero vemos aquí a un David siendo perseguido. Pero usted lea el Salmo 57, porque este David,
por encima de experimentar injusticia, tristeza y soledad allí en el campo, huyendo de Saúl, quien buscaba para matarnos, nos encontramos en el Salmo 57, un hombre en plena comunión con Dios. Los problemas a David lo llevaban a estar más en la presencia de Dios. Y hoy, en términos generales, vemos esto, que los problemas nos llevan a buscar a Dios. Ojalá fuera así. Los problemas nos llevan a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios. Y aquí encontramos un hombre que en Dios estaba su refugio, porque él tenía bien en claro que fuera de Dios no había nada. Y aún en esa circunstancia dispuso su corazón para buscar a Dios. A ver, tendría que ser lo más común en nuestras vidas. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Encontrar en Dios el refugio para mi vida, la ayuda, el sostén, esa comunión que, como dijo el apóstol Pablo allí en Romanos, ¿quién me va a separar de Cristo? A ver, ¿quién me va a separar? Las cosas terrenales, los problemas que me tocan vivir, no, al contrario, voy a permanecer en el Señor porque sé que allí está mi victoria, el poder permanecer. Y mire, quiero que muy rápidamente podamos ver en la palabra en esta noche dos cosas con las cuales debemos luchar, porque luchamos, pero también tenemos que permanecer, o luchar para poder permanecer. La primera lucha que tenemos en nuestras vidas, iglesia, es lo que muchas veces el diablo logra: desinterés por la disciplina espiritual. Y si puede, vaya al libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a ver por qué desinterés. Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, versículo 11, dice en Reina Valera: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué yo debo buscar la disciplina espiritual? Ahora, antes de poder desarrollarlo, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y aquí la palabra del Señor está hablando de esta vida en Cristo, donde aún la palabra nos va a disciplinar, nos va a corregir. Pero también hay una disciplina que debe estar en nosotros para poder permanecer. Y esa disciplina, iglesia, habla de la oración. Esa disciplina habla de la lectura de la palabra. Esa disciplina habla de congregarnos, donde hoy parece que no está la disciplina. A ver, ¿qué habla de una persona disciplinada? Cuando usted se encuentra con una persona disciplinada, ¿qué características ve en esa persona? Orden. ¿Qué más? Aplicado o aplicada. Buenas actitudes. Pensamientos aún correctos. Porque una persona que es disciplinada en las cosas de Dios
tiene pensamientos correctos. Pero en esta disciplina que aquí la palabra habla, está incorporado la oración. Si yo soy disciplinado en mi vida, debo tener tiempo para orar. Pregunto, ¿hay tiempo para orar? Si yo soy disciplinado en las cosas espirituales, debo tener tiempo para leer la Biblia. Pregunto, ¿hay tiempo para leer la Biblia? Si yo soy disciplinado en las cosas espirituales, me debo hacer el tiempo para congregarme. ¿Hoy la gente se congrega? Poco. Entonces, yendo a la palabra de Juan 15, ¿estoy permaneciendo en el Señor? ¿Y me estoy asegurando que Cristo también permanezca en mi vida? Si cosas tan prácticamente normales en un hijo de Dios, como es la oración, como es leer la palabra, como es congregarnos, como es ayunar. El lunes por ahí tuvimos un tema con los varones acerca de esto. ¿Cuánto tiempo hace que no ayuno? Que no le dedico durante la semana un poco más a las cosas espirituales y un poco menos a las cosas carnales, que deben ser parte de la disciplina en el Señor para asegurarme que yo permanezca en Cristo. Hoy vemos, iglesia, que muchas veces el no estar disciplinado nos puede llevar a perder el primer amor, porque hay otras cosas que ocupan ese lugar. Es más importante otras cosas en mi vida. ¿Y cómo estoy permaneciendo? ¿Cómo voy a ser? Allí dice en el versículo 17, discípulo de Dios, si no puedo permanecer en esto, en la oración, en la lectura de la palabra, congregarme, ayuno. Poco a poco, y no me doy cuenta, se va generando un desinterés por las cosas espirituales. Y ese desinterés nos va a llevar a enfriarnos. Y la palabra de Dios en Apocalipsis, allí si quiere remárquelo, capítulo 2, versículo 4, habla del primer amor. Eso significa que el primer amor se puede perder. Se puede perder al punto que podemos llegar a que nos dé lo mismo estar o no estar en Cristo, ir a la iglesia o no ir. Ni que hablar de orar, ni que hablar de leer la palabra. Entonces, yo debo prestar atención en los tiempos que vivo. Yo sé que todo esto está produciendo una carga psicológica en la gente, pero esa carga psicológica tiene un propósito diabólico, que es apartar a la gente de Cristo. Es separarnos de ese primer amor. Que son tantas las cosas con las cuales tenemos que luchar, que ya ni siquiera demos lugar a la oración cuando nosotros entendemos y sabemos que la oración del justo puede mucho, que la oración de la iglesia tiene poder, pero sin embargo es tanto la carga psicológica, es tanta este hostigamiento, es tanta esta perturbación que hay en mí por la misma situación, que se está generando un desinterés por las cosas espirituales. Y el diablo me está llevando a perder el primer amor. Y mire, quiero por unos segundos hacer un punto aparte, porque ese desinterés por las cosas espirituales
te lleva a un activismo espiritual. ¿Y saben lo que es un activismo espiritual? Hacer las cosas con mis propias fuerzas y con mis capacidades. Y yo te pregunto, ¿qué puedo hacer sin Dios? Nada. Pero sin embargo el hombre, al perder ese desinterés o tener ese desinterés por las cosas espirituales, todo lo que hace, lo hace con las fuerzas propias, con la capacidad propia. Y no nos damos cuenta que todo eso tiene un límite. Llega un momento en que decimos, ya está, no puedo más. Pero es a causa de que yo perdí ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de leer la palabra, ese tiempo de congregarme, ese tiempo de ayuno. Mi pregunta es, ¿cómo estoy permaneciendo en el Señor? ¿Cómo permanezco? ¿Con mis fuerzas? ¿Con mis capacidades? ¿O con el Señor en mi vida? Porque ahí el versículo 5 dice, no solamente yo debo permanecer en el Señor, sino que el Señor debe permanecer en mí. Y debo asegurarme que el Señor está en mi vida, Debo asegurarme, iglesia. Esta es una palabra muy seria. Porque aún dijo que el pámpano que no lleve fruto será cortado. Será cortado. Y la única manera que el pámpano lleve fruto es estar unido a la vid verdadera, que es Cristo. Y dice que no solamente será quitado o cortado, sino que será echado al fuego. Y aquí está hablando, iglesia, de cosas a un tiempo donde en nuestra mente no podemos imaginar, pero que vienen sobre la tierra, Vienen, la palabra de Dios se cumple, la venida de Cristo está cerca. Y aún van a haber cristianos, hijos de Dios, que van a ser cortados. Y van a ser echados al lago de fuego por una eternidad, porque no pudieron permanecer en Cristo. Y me estoy remitiendo a la palabra, porque se perdió el primer amor. Porque no me aseguro que Cristo esté en mi vida. El congregarme no me asegura que Cristo esté conmigo, El congregarme es parte de mi responsabilidad como hijo de Dios. Tú vienes aquí para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Pero vienes aquí porque tienes un deseo de Dios. Entonces tengo que ver bien cómo estoy permaneciendo en el Señor. Perdón por la expresión, ¿estoy permaneciendo a los ponchazos o estoy permaneciendo agradando al Padre? Porque lo busco de todo mi corazón. Porque yo entiendo que sin el Señor nada. La primera lucha, ese desinterés por las cosas de Dios. Y hoy no voy a la célula. Sí, total. Y por la semana que viene, y tampoco, sí. A ver, van las otras por mí. O van los otros por mí. Como si no fuera importante. Y eso es lo que va produciendo el diablo. Sutilmente, con mentiras, con engaño. A ver, ¿para qué ir a la vigilia? Me voy a quedar a orar en mi casa. Sí, te felicito. Pero el Señor nos pide venir a buscarlo como cuerpo. Y el domingo me va a llegar mi familia, entonces no voy a ir, pero tu familia te viene a la 1 y la reunión la tenemos a las 10 y 2:15 estás en tu casa, pero bueno, tengo que preparar todo. El próximo domingo. Y así hay gente que hace 4 o 5 domingos que no se congrega. Te pregunto, cuando pasen 2 meses, 3 meses sin congregarse, a ver, ¿quién va a traer esa gente a la iglesia?
¿Van a venir por voluntad propia? No, se perdió, desinterés. Y es una lucha en nosotros eso, porque está esa tendencia de no orar, de no leer la Biblia, de no congregarnos. Son tantos los problemas, pastor. Pero si cuanto más problemas hay, más tenemos que buscar a Dios. Es así. La segunda lucha, Hebreos 2, si puede, hay unas hojitas anteriores. Versículo 1 dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia, la palabra aquí diligencia está hablando con más atención, con más cuidado. Atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche lo que dice el apóstol. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Sabe cuál es la segunda lucha? El descuido por la salvación. Y presta atención a eso, ¿Por qué no nos damos cuenta? Y aquí dice la palabra que tal vez nos estemos deslizando. Hoy este hostigamiento, vuelvo a repetir, hoy este abatimiento, esta perturbación, esta opresión, esta aflicción, el propósito es hacernos perder la salvación. Que aún dice el apóstol Pablo, debemos cuidar con temor y temblor. Y no nos costó a nosotros, a Cristo le costó nuestra salvación. Pero quien la perdemos somos nosotros, porque no permanecemos en Cristo. Y lamentablemente el diablo lucha diariamente en contra de esa salvación. Vaya a Filipenses si puede. Filipenses capítulo 2 también. Versículo 12. Escuche cómo el diablo va trabajando. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Quiere decir que debo ocuparme, no me puedo distraer, iglesia. No puedo dar ya por seguro que tengo la salvación. Sí, la convicción está, pero para que esa convicción sea firme, yo debo permanecer en el Señor y el Señor en mí. Si no, no hay seguridad de la salvación. Porque por medio de lo que estamos viviendo, el diablo busca apartarnos. Y te voy a decir algo más: el diablo no desea que te ocupes de las cosas de Dios. No desea, no quiere. No quiere que vayas a la reunión. No quiere que vengas a célula. No quiere que leas las Biblias. No quiere que ores. No quiere que ayunes. Y encima nosotros le sumamos versículos. Y la carne es débil. Sí, la carne es débil. Pero en Cristo sos vencedor. Si permaneces, Dios te da la salida. Dios te da la fuerza para que puedas ayunar. Dios te ordena los tiempos para que te puedas congregar. Dios te da lugar en tu casa para que puedas levantar un altar de clamor, de intercesión delante de Dios. Iglesia, si hoy lo que está pasando no nos lleva a levantar un altar de oración en nuestra casa, en algo estamos fallando. En algo estamos fallando. Y debo pedirle a Dios: abre mi entendimiento, revélame, Señor. ¿Por qué no me estoy dando cuenta que voy camino a un precipicio? Y ese precipicio
es perder la salvación. Porque no permanezco. Y la única manera de permanecer es buscarlo a Dios. Es estar ligado a Él. Hay personas que 24 horas, 48 horas, una semana entera ni siquiera pueden tener 10 minutos para orar. Mi pregunta es, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo se sostienen? Si uno buscando a Dios cuesta. Y nos tenemos que enfrentar a cantidad de cosas y todos los días son problemas y mañana problemas y pasado problemas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Si no es permaneciendo en el Señor. Por eso esta lucha es la que más cuidado tenemos que tener. Porque bien dice la palabra, tal vez no nos damos cuenta y poco a poco nos estemos deslizando. Deslizando. Y cuando llegas a un estado espiritual en tu vida, ya tomás la decisión de decir, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué? Y ahí es donde el diablo opera y trae mentira y trae engaño y provoca lo que él quiere. Que muchos hijos el día de mañana sean cortados. Porque los tantos problemas, el hostigamiento, la perturbación, la fatiga, el cansancio. A ver, hoy me duele el cuerpo. No voy a ir a la reunión. Mañana viernes me duele la cabeza. Tampoco voy a ir a la reunión. El domingo me cayó un minguito. Y bueno, no voy a ir a la reunión. Iglesia, presta atención, ten cuidado. Te lo doy como un consejo porque te amo. Hoy el escenario está para que tomes la peor decisión, que es apartarte de Cristo. Que no permanezcas. Ahora, qué triste es haber caminado con el Señor y luego apartarse. Qué triste. Hoy miles de cristianos en su interior claman por volverse a Dios y no pueden hacerlo. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder buscarlo de todo nuestro corazón y de permanecer para que verdaderamente en esta tierra seamos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Porque pudimos permanecer en el Señor. Amén.